Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy voy a estar contestando preguntas que me habéis ido haciendo sobre mi experiencia siendo una persona trans. Primera pregunta, ¿es más difícil ligar siendo trans? Pues en mi experiencia la verdad es que no lo ha sido. Sí que es cierto que al principio yo pensaba que me estaba condenando a estar solo o a estar únicamente con personas trans, pero la realidad fue que al sentirme un poco mejor en mi cuerpo y estar un poco más seguro le gustaba más a la gente. Y de hecho, la primera vez que alguien se interesó en mí realmente fue un poco después de salir del armario como trans. Y esa persona es una chica cis, lo cual en su momento me sorprendió bastante y me hizo sentir muy bien. Después de eso, pues también he conocido y he conectado con más personas, tanto cis como trans, y a día de hoy tengo pareja y también es una persona trans. Siguiente, ¿prefieres estar con gente trans? Pues no sé qué decirte. Una de mis necesidades, especialmente en cuanto a pareja, es poder sentirme visto y comprendido. Y aunque yo he tenido experiencias muy buenas y muy bonitas con personas cis, no se pueden comparar a las experiencias que he tenido con personas trans. El nivel de conexión y de paz que siento con mi pareja, la verdad es que no es algo que yo crea que pueda conseguir con alguien que no comparte ese aspecto de mi vida. De la misma forma que no creo poder conseguirlo con alguien que no sea autista o como mínimo neurodivergente. Que luego quizá me equivoco, pero por el momento pues tampoco lo voy a comprobar. Siguiente. ¿La testo te vuelve gay? No. Esto viene porque hay muchas personas transmasculinas que antes de salir del armario nos identificamos como lesbianas. Y pues después ha resultado que somos bisexuales. Voy a hablar de mi experiencia. Para mí no ha sido tanto el hecho de que la testo me haya vuelto gay, que de hecho estoy bastante seguro de que eso no funciona así, sino que ha sido más bien el hecho de que al haber podido empezar a reconocerme como quien realmente soy, he podido dejarme fluir y dejarme ser. Antes de salir del armario yo era una persona que quería presentarme de una forma muy masculina, y para mí ser lesbiana como que reafirmaba esa masculinidad que necesitaba. Con esto no quiero decir que yo piense que las chicas masculinas son en realidad chicos trans. No es eso lo que estoy diciendo. Pero esta ha sido mi experiencia. Además de que no es para nada lo mismo gustarle a un chico siendo percibido y tratado como una chica, a gustarle a un chico siendo percibido y tratado como un chico. Y voy a aprovechar y contar también otra cosa, y es que yo descubrí y acepté que soy trans gracias a BTS. Y fue también gracias a ver las distintas masculinidades de los integrantes del grupo que yo pude empezar a ver la masculinidad y también la feminidad como espectros, en vez de como una cosa única y cerrada. Y pues a partir de ahí pude empezar a ver las masculinidades que me atraen y también probar las que resuenan más conmigo para poder encontrar mi expresión. Que esto es algo que parece que está en constante evolución, pero la verdad es que ahora mismo estoy muy bien con ello. Next. ¿Te da miedo quedarte calvo? A ver, sí, mi pelo es gran parte de mi autoestima. Pero, y esto va en general para el resto de preguntas sobre cambios, ningún cambio es repentino. Tú no te levantas una mañana y de repente estás calvo, o de repente tienes una barba súper frondosa, o de repente estás mutando a oso, sino que todos los cambios son paulatinos. Llevan tiempo, los ves empezar y los ves evolucionar. Y hay cosas como es la caída de pelo o el crecimiento del vello que tienen tratamientos. Y aunque sí que es cierto que la testo puede hacerte un poco más propenso a tener alopecia, también juega un factor genético o puede haber otros motivos por los que pierdas el pelo. Yo, por ejemplo, en los últimos años he perdido muchísimo pelo, pero en mi caso no ha sido por alopecia, sino por dermatitis. Y la dermatitis es mayormente somatización del estrés. Y ya me han dicho varios profesionales diferentes que hasta que yo no consiga bajar el estrés, no conseguiré mejorar la dermatitis. Y voy a seguir teniendo la piel irritada, me van a seguir saliendo granitos, la voy a seguir teniendo roja, me va a seguir picando, se me va a seguir escamando y se me va a seguir cayendo el pelo. Pero eso, en cuanto a las hormonas, ningún cambio es repentino. Y todos los cambios que experimentas los ves empezar y los ves evolucionar. Por lo que si hay algo que no te gusta o que te hace sentir mal, tienes tiempo para intentar ponerle solución. Siguiente. ¿Qué significa para ti ser una persona transmasculina y no binaria? Para mí significa que soy una persona que he transicionado, en mi caso, tanto médica como socialmente, para verme y ser reconocida de una forma más masculina, pero que siento que no acabo de encajar en la etiqueta de lo que es ser un hombre, y pues no me siento cómodo reconociéndome como tal. De cara a los demás y al público general sí que lo hago, porque al final es lo más fácil y lo más cómodo para todos. Pero de cara a mí mismo y a mi círculo más cercano, yo me considero una persona no binaria que tira más hacia el espectro masculino de lo que es el género. Esto es así porque cada vez que me he identificado con una etiqueta más cerrada, he acabado intentando hacerme encajar en un molde de lo que yo pensaba que significaba esa etiqueta. Y al final pues me he acabado agobiando un montón y he acabado sintiéndome fatal y sintiéndome un impostor. Pero identificarme con etiquetas más abiertas, que son más como paraguas, y no tienen una definición que a mí me parece inamovible, me ha dado más libertad para ser, para explorar y para sentir, y eso es lo que me ha hecho más feliz. Siguiente pregunta. ¿Cómo te enfrentaste a la realidad de que eres trans por primera vez? ¿Tuviste síndrome del impostor? A ver, la historia fue que yo estaba en mi época más ARMY o fan de BTS, y era adolescente y tenía mi móvil petado de fotos de ellos. Una amiga mía se estaba metiendo en el fandom y era muy fan de Suga, así que me pidió que le pasara fotos suyas y pues lo hice.
Mientras estaba mirando las fotos, vi una en concreto con la que pensé, ¡buah, qué guapo es! Ojalá yo. Y ahí como que yo noté físicamente como algo me hizo clic y sentí como mi corazón paró y se empezó a acelerar un montón. Y pensé, espera un momento, ojalá yo fuese guapo, ¿es eso lo que quiero? Y pues le mandé las fotos a mi amiga y luego cerré el móvil y me puse a llorar. Me daba muchísimo vértigo, no sabía cómo llevar la situación y ya había tenido alguna mala experiencia en casa por ser lesbiana. Así que estaba lleno de pánico. La verdad es que con esto no tuve síndrome del impostor porque yo llevaba varios años sintiendo que algo no encajaba, pero no sabía cómo ponerle nombre. Llegar a esa conclusión fue como encajar la pieza del puzzle y sentí que ahora todo tenía sentido. Next. ¿Cómo descubriste tu orientación e identidad de género? ¿Cómo saliste del armario? Pues la identidad de género lo acabo de contar. Y la orientación, la verdad es que también fue un poco dramático y tardé varios años pasando por varias etapas. Acepté que me gustaban las chicas cuando me enamoré de la que era mi mejor amiga en creo que segundo de la ESO. Y estuve pillado de ella hasta finales de cuarto, a pesar de que hacía más de un año que ya no éramos amigos. Estuve un tiempo largo identificándome como lesbiana y al salir del armario como trans como que ser hetero no me acababa de encajar. Estuve un tiempo pensándolo y prefiriendo no etiquetarme. Y más adelante tuve una época en la que sentía que solo me gustaban los chicos. Hace años que tengo claro que soy bi y que el hecho de que yo pueda ir por épocas no hace que sea menos bi. En cuanto a mi sexualidad, yo nunca he sentido la necesidad de salir del armario como tal, porque creo que a nadie le incumbe con quién estoy o dejo de estar. Y eso lo he pensado así desde que era pequeño. Siempre pensé que en el momento en el que yo tuviera que presentar a alguien de forma oficial, pues ya lo haría entonces. Y hasta entonces piensa lo que quieras. Pero en cuanto a identidad de género sí que tuve que contarlo porque al final pues iba a haber un cambio y también necesitaba apoyo. Como ya he contado otras veces, soy autista y uno de mis rasgos más prominentes es el mutismo. Para mí, hablar se me hace un mundo y no puedo hacerlo si no me siento cómodo y seguro. Así que sentarme a hablar y explicar esto, sinceramente, estaba fuera de mis capacidades. Lo que hice fue bajarme la canción The Village de Ravel, bajarme el videoclip y ponerle subtítulos en español y se lo mandé a mi madre por WhatsApp. Y pues me preguntó qué quería decir con eso y se lo expliqué por texto. Y bueno, aunque al principio parecía que sí, en realidad no salió muy bien, por lo que decidí no decirle nada más a nadie y dejé que se enterasen ellos solos. Y pues eso es lo que hicieron, todos hablaron entre ellos y pues me fueron hablando por WhatsApp dándome ánimos y diciéndome que me apoyaban y que estaban ahí si necesitaba cualquier cosa. La verdad es que aunque a mí me hubiese gustado haber podido hacerlo de una forma diferente, tuve mucha suerte con casi toda mi familia y prácticamente todos lo llevaron súper bien y me apoyaron un montón y me dieron muchísimo cariño. Siguiente pregunta. ¿Crees que hay alguna relación entre ser autista y ser trans? Siendo autista, a mí me cuesta mucho entender las normas no escritas de cómo nos tenemos que comportar. Me cuesta mucho entender las reglas que tiene la sociedad, los comportamientos que tenemos y tal. Siento que la sociedad en general está como muy reglada y yo pues no lo entiendo y eso hace que sienta que no encajo. El género como tal es un constructo social. Está todo lleno de reglas no escritas de comportamiento dependiendo de si eres A o eres B. Si eres una mujer, la sociedad se espera que seas de una manera y si eres un hombre, la sociedad se espera que seas de otra. Y yo esas normas no las entiendo, no tienen sentido para mí. Por eso creo que para mí sí que está relacionado mi autismo con mi identidad trans y no binaria. Y hay muchas personas dentro del espectro que también lo viven igual que yo, pero eso es un tema para otro día. Y con esto no quiero decir que todas las personas autistas son trans o viceversa, solo que yo sí que lo soy y para mí sí que tiene relación. Siguiente. ¿Cómo fue el proceso de comprender tu identidad no binaria? La verdad es que es un proceso muy largo que me ha llevado muchísimas reflexiones y crisis de identidad. Es algo en lo que hace tiempo que no me paro a pensar y reflexionar para darle una explicación más detallada o para intentar entenderlo mejor o buscar una etiqueta un poco más específica, porque la verdad es que no quiero hacerlo. De momento estoy muy bien así y me siento muy cómodo con mi cuerpo y con mi expresión, así que no necesito comprenderlo más o mejor por ahora. Hace tiempo que ya no me cuestiono quién soy y solo soy. Me dejo existir y vivir de la forma en la que más me apetezca en el momento y ya está. Y siento que una etiqueta abierta como es la no binaria me permite hacer eso en vez de encerrarme en una caja. Next. ¿Cómo di el paso a decirle a mi familia que quería una mastectomía? La verdad es que no lo tuve que dar. Hacerla por la privada era muy caro y yo sabía que no me lo iba a poder permitir en un futuro próximo. Así que decidí intentar evitar ese tema y buscar la forma de hacer las paces con mi cuerpo y con mi pecho. La cosa es que yo empecé mi transición médica con Transit y cuando empecé con ellos en 2018 me metieron en la lista de espera para la mastectomía. Creo que en 2023 o así me mandaron un correo diciéndome que había huecos para hacerme la mastectomía el año siguiente y que sí quería que me metieran en esa lista. Y pues les dije que sí, pero luego se me olvidó. Con lo que yo no contaba es que desde el hospital donde me iban a operar me mandarían una carta a mi casa. Y pues esa carta la abrió mi madre porque yo estaba en otro país y en la carta estaba la citación para
la primera visita para hacerme la mastectomía. Y pues ahí fue cuando lo hablé con ellos. Pero eso, a mí se me había olvidado por completo que yo estaba en las listas, se me había olvidado por completo que Transit había contactado conmigo para ver si me interesaba meterme en la lista para el año siguiente, y pues yo ni siquiera pensé que fueran a mandarme una carta a mi casa, por lo que básicamente no tuve que hacerlo yo. Siguiente. ¿Fue fácil transicionar en España? Yo soy de cerca de Barcelona, y la verdad es que yo tuve mucha suerte porque para mí sí que fue fácil. No tuve ningún problema ni con el médico, ni para empezar con las hormonas, ni con mis amigues, ni con el instituto, ni para que mis compis de clase y mis profes lo respetaran, ni tampoco para cambiar de nombre. Aún así fue un proceso muy duro porque yo me sentía bastante solo, y al final todo lo que son los trámites y hacer un cambio de nombre, aunque sea solo a nivel social, aunque sea en las listas del cole y tal, pues es un proceso muy cansado y muy tedioso. Pero bueno, a pesar de eso, la verdad es que tuve suerte porque fue relativamente fácil. Y última pregunta por hoy. ¿Te has cambiado el nombre legalmente? ¿Cómo fue? Sí, tengo el nombre legalmente cambiado desde que empecé la transición. Fue un proceso muy tedioso, la verdad, porque la burocracia es un poco así, pero bueno, es lo que hay. Antes, cuando yo empecé la transición, si no llevabas 2 años en hormonas, no podías cambiarte el género del DNI, pero sí que podías cambiarte el nombre. Así que lo tuve que hacer de esa manera. Me cambié primero el nombre y después, cuando llevaba un tiempo en hormonas, ya me cambié el género. Y bueno, poco después de cambiar el género en mi DNI, salió la ley con la que ya no hace falta llevar 2 años en hormonas para hacerlo. Y me dio un poco de rabia porque la verdad es que este proceso fue un palo. Pero bueno, a pesar de que fue un tostón, pues fue bastante bien y relativamente rápido. Y pues ya estaría por hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte para no perderte nada. Y en la cajita de descripción tienes todas mis redes sociales y también mi tienda para que les eches un ojo y me sigas también por ahí. ¡Chao!